Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a estudiar esta escuela sabática. En este día les invito a que me acompañen a orar para presentar este servicio en las manos de nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre que moras en la altura de los cielos, santo, 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 Señor, es tu nombre en toda la tierra. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes y que todos salgamos edificados. Es para tu honra y para tu gloria, Señor, y te suplicamos que no nos falte de tus bendiciones. Bendice a toda tu iglesia, bendice a esta nación, bendice al mundo, Padre, y permitas que pronto podamos regresar a la normalidad. En tu Hijo de amor te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar una lección muy interesante, muy importante, como todas las demás que hemos tenido. Y esta es la lección número 12, lleva por título El corazón de Dios. Nos tiene un pasaje, el texto clave, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La lectura bíblica que nos va a ocupar en esta lección, en esta mañana, se encuentra en primera carta a Timoteo capítulo 2 versos 4 y segunda de Pedro en su capítulo 3 versículo 9. Lo vamos a ver un poco más adelante en la segunda pregunta, así que vamos a verlos un poco más adelante. El propósito de esta lección en esta mañana es conocer y compartir el corazón de Dios por las almas perdidas y comprometerse a unirse a su misión para salvar a la humanidad del pecado. Ese es el propósito de esta lección en esta mañana. Esperamos, hermanos, que juntos, yo sé que ustedes en sus casas, opinen entre ustedes y tengan la mejor respuesta a cada una de las preguntas que vamos a ver. Vamos a entrar a la introducción y vamos a ver el propósito de toda esta lección en esta mañana. La introducción dice así: Dios es compasivo y misericordioso. Por esto es difícil de aceptar y aplicar en su totalidad. Una de las cosas más difíciles de comprender en la Biblia es el mensaje de salvación por gracia a través de la fe. El Evangelio es aparente contradictorio, desafía la lógica y contradice la mayoría de nuestras experiencias de la vida. Rara vez conseguimos algo bueno sin ganarlo o merecerlo. Sin embargo, el regalo de Dios de la redención del pecado y la vida eterna no funciona así. Es un regalo dado por el amor incondicional e inmerecido de nuestro Padre Celestial. La Iglesia está formada por los santos, redimidos, que han experimentado su amor y gracia. Somos los trofeos de la gracia de Dios para buenas obras. Efesios capítulo 2 versos 1 al 10. Dice: y tenemos el privilegio de compartir su mensaje transformador de amor a todas las personas. Dios se comunica con nosotros principalmente a través de su palabra acerca de su carácter. Aunque el universo natural y la conciencia humana indican la existencia de algún tipo de Dios, no obstante, no revelan quién es ese Dios. Por esta razón, el único y verdadero Dios envió a su Hijo, la palabra viva, su palabra, para que podamos conocerle y experimentarlo y personalmente a través del Espíritu Santo. Dios desea que todos los seres humanos hagan esto. 1 Timoteo 2:4. Pero primero hay que escuchar y creer en el Evangelio de la gracia de Dios. Pablo hace las profundas preguntas: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 14 versos 14 al 16. Romanos 10, 14 al 16. Nosotros somos la respuesta a esas preguntas. Cristo nos ha enviado como sus discípulos a ir y predicar para que otros escuchen y crean. Somos sus agentes de revelación,
somos honrados de ser partícipes de un llamado tan alto. Así como Jesús fue la revelación más completa de Dios para el hombre, entre paréntesis literalmente la palabra de Dios en forma humana, la iglesia de Cristo es la continuación de esa revelación. Su cuerpo mismo, la morada de Jesús, sin una iglesia comprometida a esta misión de testificación, ¿cómo conocerán los no redimidos a su Creador y Dios Redentor? El Evangelio es irresistible. Las mejores noticias que la raza humana jamás haya recibido. El Evangelio describe a Dios como nuestro Padre compasivo, celestial. Jeremías 3, 31-3, Mateo 6, del 25 al 34. En su amor y misericordia Dios salvó al mundo y nos envió consuelo a través de la cruz de su Hijo y el regalo del Espíritu. Dios nos llama a unirnos a su misión para expresar esta realidad a un mundo oscuro y corrupto. Las cosas desde su perspectiva y con su compasión, solo con su corazón nos veremos constreñidos a llevar el Evangelio al mundo. Cuando nuestros corazones estén alineados con el suyo, podemos vivir con significado y propósito. Entonces la Iglesia de Dios tendrá éxito en nuestra comisión de llevar a Jesús a todas las naciones y hacer discípulos para Él. En esta lección vamos a tratar de entender el corazón de Dios. Es difícil esta pregunta, pero yo sé que usted al ver este encabezado, también, hermano, se pondrá en su mente cómo es que podemos conocer el corazón de Dios. Bueno, es más, ni usted mismo quizás conozca su propio corazón. Usted nada más sepa que late su corazón, pero no lo conoce, no lo puede sacar y verlo. Así yo es de igual manera que no podemos ver el corazón de Dios. Sentimos su amor, porque vemos su amor en no una, sino en muchas maneras. Y ahora lo que nos expresa aquí es que Dios es amoroso en gran manera. Y creo que no hay duda en eso. Sabemos que el amor de Dios, hay un estribillo que dice, el amor de Dios es maravilloso, es tan alto, es tan ancho, y no lo podemos entender. Y este pasaje de Juan 3:16 es un pasaje que todos los viernes en nuestra iglesia se repite una y otra vez, dando a entender el grande amor que tuvo Dios al mundo para poder mandar a su Hijo. Así que eso es lo que trataremos de ver en esta lección. Le invito pues a que veamos las preguntas y entremos en discusión, aunque yo sé que no lo puedo ver físicamente, pero hermano, es muy pronto, con la ayuda de Dios, estaremos en su iglesia. Así que la primera pregunta que nos ocupa en esta lección, en esta mañana, dice, ¿cuál es el atributo que define a Dios? Al ver la introducción, ¿cuál es el atributo que usted cree que define a Dios? Yo lo que veo aquí es que es un Dios compasivo, que es un Dios que está al pendiente de todas las cosas, que es un Dios que quiere lo mejor para la raza humana, que es un Dios en su grande amor que no quiere que nadie se pierda. Ese es lo que yo alcanzo a ver como atributo que puede definir a Dios. Quizás usted tenga otro en su mente, o entre ustedes ahí en su casa pueda haber otro atributo para que defina a Dios. Dice, basado en su respuesta, o sea, en la respuesta de cómo define el atributo a Dios, ¿cuál debe ser la característica determinante de la iglesia? Bueno, es una pregunta que tenemos, creo que, meditar en ella muy bien. El amor, todos sentimos amor. Todos sentimos amor. Y algunos lo expresamos de una manera muy expresiva. Otros somos un poco más receptivos.
pero en una o en otra manera todos expresamos amor. Así que la característica que creo es determinante de la iglesia, se tiene que tener amor y mostrarlo. Esa es una principal característica que nos puede determinar, que determina la iglesia, el amor de unos para con los otros. Así que ya Dios lo demostró. Ahora nos toca a nosotros hacerlo como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Dios, de mostrar esta característica de el amor grande que Dios nos pide que tengamos. Nos manda a Juan capítulo 1, versículo 17 y dice la siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo. Lo envió para mostrar la verdad del grande amor de Dios. Jesucristo lo transmitió a sus discípulos. Así que es un pasaje muy interesante, ¿sí? Por la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Creo que en eso estamos de acuerdo. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama. Y como les digo, todos en una o en otra manera amamos. Así que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que, en otras palabras, todos en una o en otra manera sabemos que tenemos amor y Dios es amor. Así que nos deja claro, pues, la primera pregunta en su totalidad, que podemos definir a Dios como un Dios de amor. La segunda pregunta de esta escuela dice: ¿cuál es la principal preocupación de Dios por la humanidad? ¿Cuál es la principal preocupación de Dios por la humanidad? Yo creo que lo sabemos todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no le gusta ver que sus hijos se estén perdiendo de una o de otra manera. A Dios le duele, porque es la creación de Dios. Somos la creación de Dios. Así que yo creo que esta pregunta, hermanos, ¿cuál es la preocupación, la principal preocupación de Dios? Que ver que su creación se está destruyendo unos a otros. Yo creo que es la principal preocupación. Explique en sus propias palabras y cómo es usted parte de esa preocupación. Bueno, creo que vemos ya a través de las noticias, a través de tantas cosas, vemos cómo es que el hombre trata de una y de otra manera de demostrar que él puede, que él tiene el poder supuestamente de quitar la vida. Y sabemos que el único que tiene poder de quitar la vida es Dios. Dios es el que tiene el control de todo, pero el hombre ha abusado de eso. Entonces, en otras palabras, ¿cómo nos duele o nos preocupa a cada uno de nosotros? Yo creo que nos preocupa. Ahorita, ¿cómo vemos la situación en el mundo? Vemos mucha gente que está sufriendo y nos duele. Y sabemos que es difícil esta situación. Gracias a Dios, quizás, hermanos, para algunos no estamos en una situación tan difícil como están en otros lugares, que vemos y nos daría miedo. Pero sabemos que a pesar de todo ello nos duele el corazón de ver tantas cosas. Y quisiéramos hacer mucho. Lamentablemente quizás nuestra capacidad es muy poca o no podemos hacer nada. Pero sabemos, hermanos, que de una u otra manera Dios ha inyectado en cada uno de nosotros ese sentir que a Dios le duele y nos debe de doler también a nosotros lo que está pasando. Y aquí están los tres pasajes que nos venían al principio, que por eso les decía que las íbamos a ver
en la pregunta número 2. Y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el grande amor de Dios. El grande amor de Dios. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. Dios no quiere. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero vemos una y otra vez cómo el hombre rechaza a Dios. Cómo la gente poderosa ha hecho a un lado a Dios. A Dios le duele todo eso. A Dios ya cuando lo sacaron de las escuelas, imagínense el grande dolor de Dios. Aquel ser tan grande por el cual nos movemos, somos y estamos aquí, hacerlo a un lado. Yo creo que si a usted lo hacen a un lado por X causa, ¿cómo se siente usted en su persona? Le ha de doler mucho. ¿Cómo se sentirá Dios al ver que no solamente ya lo hicieron a un lado, sino que la gente sigue su propio camino y se está destruyendo? En 2 de Pedro, en su capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es, una vez más, que Dios no tarda su promesa. Quizás para muchos, y yo me recuerdo cuando estaba pequeño, y yo decía, y muchos decían que para el año 2000 se iba a acabar el mundo. Y entonces yo decía, sí, híjole, ya vamos a llegar al año 2000, y llegamos al año 2000. ¿Y saben qué? Y no ha pasado nada. Otros apuntaban a otra fecha, que ya iba a venir Jesucristo. Y saben que no ha pasado eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Él está retardando un poco la promesa de mandar a su Hijo. Porque al mandar a su Hijo que venga por segunda ocasión, desde ahí entonces ya los juicios empezarían. Así que Dios ahorita está tardando esa promesa. Dios tiene el control de todo en sus manos. Solamente es lo que necesitamos, tanto usted como yo y como las demás gentes que estén a su alrededor y a mi alrededor, es que entiendan que Dios no quiere que nadie perezca, que vengan a la verdad, que vengan al conocimiento, pero es difícil, no es imposible, pero es difícil hoy en día que la gente quiera ver esa gran verdad. Y bueno, pues nos pasamos a la pregunta número 3 y dice, ¿qué tan importante es para el éxito de la gran comisión que nuestros corazones sean como el corazón de Dios? Es una pregunta muy, muy grande, que en realidad pues no nos vamos a poder acercar a lo que es en realidad el corazón de Dios. Porque Dios, si ve que el hombre se arrepiente, Dios cambia el plan que Él tiene. Lo vemos cuando iba a destruir Nínive y vio cómo se arrepintieron de corazón. ¿Y qué pasó? Dice que Dios los perdonó. Quizás nuestro corazón no esté tal de que nosotros podamos perdonar y quizás digamos, no, ahora voy a hacer lo que ya les dije que iba a hacer. ¿Y saben qué? Por eso es que creo no nos podemos acercar al corazón de Dios. Pero sí tenemos corazón. Y sí hay cosas que nos duelen. Así que yo creo que para entender la gran comisión, entender el corazón de Dios va a ser difícil, muy difícil. ¿Le gustaría, dice la siguiente pregunta, que el suyo fuese más como el de Él? Yo creo a esa respuesta que a todos diríamos, amén. Yo quiero ser más como Dios. Entender y ver cómo es que Dios ve las cosas. Yo creo que sí, hermanos, sí quisiéramos que fuese más como el de Él. ¿Cómo puede hacerlo?
nos manda a Ezequiel en su capítulo 36, versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí vemos a Ezequiel que le decía Dios por medio de él a aquel entonces, aquella gente, que su corazón era de piedra. ¿Su corazón será de piedra? Espero que no. Y que si lo es, que Dios lo cambie y lo pueda moldear a que sea un corazón de carne. Pregunta número 4. ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Bueno, pues el corazón piensa muchas cosas y quisiéramos muchas cosas. Así que no sé cuál sea su respuesta, hermano, a esa pregunta. Pero creo que lo que quisiéramos o lo que deseáramos en nuestro corazón es que no hubiera tanto sufrimiento, que no hubiera tanta mortandad, que no hubiera tanta enfermedad y que quizás ya mejor viniera nuestro Señor Jesucristo y empezara todo a cambiar. Quizás ese fuera el deseo de su corazón, o a lo mejor tenga otras cosas. Yo no creo que sería que se sacara la lotería y se pudiera viajar, ir viajando por todo el mundo. Yo creo que eso no sería un deseo, pero si lo es, está mal. ¿Qué nos enseña Jesús que deba ser el deseo de nuestro corazón? ¿Y cómo se relaciona con la gran comisión? Mateo en su capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa fue una de las bienaventuranzas en el monte de las bienaventuranzas en Israel, cuando el maestro le decía a las gentes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también se haga en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y de hecho se va a hacer aunque no lo querramos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios, eso es lo que nos invita la Escritura, y lo hemos oído una y otra vez, que busquemos primeramente el reino de Dios y hacer la voluntad de nuestro Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo sé que usted lo cree, yo sé que usted lo sabe, falta solamente practicarlo. Llegamos a la pregunta número 5 y dice, ¿qué papel está usted jugando en el cumplimiento de la gran comisión y en el avance del reino de Dios? ¿Qué papel está jugando usted y yo? Ahorita, aunque no lo quieramos, estamos encerrados. Pero a pesar de que estamos encerrados, podemos hacer algo. Usted lo sabe y yo lo sé. ¿Podemos hacer algo? Sí. ¿Debemos de hacerlo? Sí. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y que cuando acabe todo esto y que podamos volver a reunirnos, podamos entender el gran propósito que Dios nos ha dado una vez más. Nos ha cuidado por su grande amor, por su grande misericordia, y quiere que hagamos lo que fuimos llamados. Llegamos a la conclusión, hermanos, y dice, nuestro trabajo conjunto con Dios debe basarse en el hecho de que nuestros corazones se alineen con su corazón. Parte del nuevo pacto es recibir un corazón nuevo, Ezequiel 36:26. Una nueva naturaleza que corresponda con la de Dios. La gran comisión, el corazón de Dios, es acción para salvar, porque el amor lo constriñó a redimir al mundo en su Hijo. Esto nos motiva en la misma dirección. Trabajando con el corazón de Dios en nosotros, nos vemos a nosotros mismos y a otros de la manera que Él lo hace, con sobreabundante gracia. La aplicación de esta semana dice, escudriñe las Escrituras de nuevo para conocer el corazón de Dios, de amor y gracia, y que también se ajusta su corazón al de Él.
Esa es la aplicación. ¿Entendemos el corazón de Dios? Quiera Dios permitírnoslo, que lo podamos hacer. Y si no, oremos a Él y Él nos ayudará. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga y paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos una vez más. Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en sus hogares compartiendo en este sábado la palabra del Señor. Vamos a hacerlo con toda diligencia, vamos a poner atención, porque recordemos, hermanos, que no es palabra mía, no es palabra de Sergio, sino es la palabra de Dios, por supuesto, sacada de la Escritura. Así es que antes de iniciar con este tema en este sábado, le suplico que incline su cerviz, vamos a orar para que Dios sea el que hable a través de mi voz, para que Dios sea el que mueva los corazones, que Dios sea el que se manifieste a través de estas palabras y que nos dé confort, que nos dé sabiduría y que nos enseñe, por supuesto, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, cuál es su perfecta voluntad para nosotros. Así es que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has dado un sábado más. Gracias, Padre, porque nos has permitido otro día de reposo, Señor, en el cual nos alegramos, Padre, y nos gozamos en tu palabra. Y aunque bien, Padre, hoy no lo podemos hacer todos juntos como congregación, pero queremos, Señor, decirte que todos seguimos unidos como una iglesia, desde nuestros hogares, todas las familias, Señor, reunidas, congregadas como un solo hombre. Y queremos suplicarte también, Señor, que ya prontamente nos permitas volver una vez más a estar en tu templo, Padre. Te lo suplicamos, bendito Dios, juntamente con el perdón de nuestras faltas, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues ya hemos orado, entonces vamos a iniciar con nuestro tema este sábado. Queremos hablar un tema muy importante acerca de la importancia, hermanos, de mantener el fuego ardiendo. Es importante, hermanos, han pasado ya muchos días desde la última vez que nos reunimos todos como congregación en este lugar. Quizás a algunos les ha afectado de alguna manera, quizás a otros de otra, pero hoy, hermanos, el consejo en este sábado es que mantengamos el fuego ardiendo. Pero ¿cómo podemos hacer para mantener nuestro fuego ardiendo? Bueno, pues vamos a ver algunas situaciones en la Escritura donde se nos enseña qué es lo que debemos hacer para que no perdamos ese sentido de familia, de fraternidad, aunque sea a la distancia. Por estos medios damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder llegar hasta los hogares y compartir la palabra. Así es que mantengamos, hermanos, el fuego ardiendo. La importancia, hermanos, de mantener el fuego ardiendo es el tema que vamos a hablar en esta tarde. Y para empezar, quisiera decir que hace un tiempo un filósofo, Isaac Newton, físico y matemático, dijo una frase muy importante, que a toda reacción le consigue una acción. Toda acción tiene una reacción, viceversa, ¿verdad? Es decir, si usted mueve esta mano para acá, se genera una fuerza encontrada de allá para acá. ¿Qué nos hace pensar eso? Mire, cuando usted tiene una acción, siempre da una reacción. Es imposible que algo quede inerte después de que se ejerce un movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues en nuestra vida espiritual pasa algo similar. Ahora por el tema de coronavirus que estamos pasando a nivel mundial, esta pandemia, pues se nos ha prohibido por parte de las autoridades estar fuera de nuestros templos. Las iglesias permanecen cerradas a nivel nacional y esto, hermanos, trae como consecuencia para algunos, quizás no para todos, que muchos caigamos a conformarnos o acostumbrarnos a estar en casa, que muchos ya le perdamos el sentido de lo que es reunirnos como congregación, porque vuelvo y repito, han pasado ya muchos días y pues que como se nos hace más cómodos quedarnos en casa ahora, y precisamente es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Muchas veces por miedo, por temor,
nuestra mente se concentra tanto en eso, en las noticias, en lo que está pasando alrededor del mundo, que perdemos el sentido de la fraternidad, de estar en contacto con nuestro Dios más íntimamente. Y quisiera hablar un ejemplo en la Escritura. Si hay alguien en el caso que se sienta un poco apachurrado o que se le ha olvidado relacionarse con Dios de forma íntima y personal, pues quisiera que viera que también le pasó a un personaje de la Escritura. Mire, acompáñenme en la segunda carta de Pablo a Timoteo y vamos a leer el capítulo primero. Nada más vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7 y vemos cómo Pablo aquí se introduce en la Escritura y Pablo le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que también en ti. Por lo cual te aconsejo, ponga atención al versículo 6, dice Pablo, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Entonces notemos aquí, al leer estos versículos de la Escritura, nos podemos dar cuenta que Timoteo estaba pasando por una situación difícil. Quizás se sentía un poco decaído, quizás la iglesia donde él se desenvolvía como pastor, como ministro, estaba en una decadencia espiritual, moral, económica, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Timoteo se encontraba un poco desanimado. Pablo se da cuenta de esto y le da el consejo, dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Quizás algunas de sus versiones digan que avives el fuego. Es decir, podemos pensar, todos podemos ver un fuego ardiendo, pero cuando ese fuego ya está por consumirse, pues está casi ya pura ceniza, apenas ahí hay un poco de brasa. Y quizás, hermanos, muchos de nosotros, a raíz de esta pandemia global, pues nos encontremos en alguna situación similar. Si ese es el caso, quizás podemos nosotros tener temor, quizás podemos tener dudas, incertidumbre de cuándo va a parar esto. Han dado 30 días más de cuarentena en nuestra ciudad, así es que realmente no sabemos exactamente cuándo esto va a parar. Y lo que menos queremos, hermanos, es que nosotros nos sintamos en una situación como la que pasaba Timoteo. Por eso es importante, hermanos, mantener nuestro fuego ardiendo. Dejar, hermanos, el temor. Aprender, hermanos, a confiar en Dios, en que los tiempos sean difíciles. Debemos de confiar en Dios en todo tiempo. Quizás usted diga, bueno, pero es que si en realidad aquí parece que nada tiene control, ni las autoridades saben, no hay vacuna contra esta enfermedad, la gente sigue muriendo, los hospitales se siguen llenando, la comida parece escasearse en algunos lugares y siempre los más pobres son los más afectados. Así es que si usted se encuentra en una situación como esa, pues yo le animo a que en este sábado, a que avive ese fuego, que renueve ese espíritu del don de Dios. ¿Cómo hacerlo en medio del temor? Bueno, pues es importante. Mire, le voy a dar un consejo. Cuando yo me siento un poco decaído, que tengo problemas económicos, sociales o como cualquier tipo de problema, lo que hago es que voy a la Escritura y comienzo a hojearla
y busco por ahí un personaje en el Antiguo o Nuevo Testamento que haya pasado una situación similar a la que yo viví. Y de ahí, hermanos, aprendemos bastante acerca de la Escritura. Podemos ver qué fue lo que hizo, qué errores cometió, cómo se remendó y cómo Dios lo libertó. Por ejemplo, quisiera que nos concentráramos en un rey del pueblo de Israel, en este caso de Judá. Podemos ir a la Escritura, ábrala conmigo, segundo libro de Crónicas, y vamos a leer el capítulo 20, unos versículos ahí, que nos narra una historia del rey Josafat. Este rey, hermanos, dice la Escritura que había hecho lo bueno delante de Dios. Él hizo muchas cosas buenas delante de Dios, mas sin embargo aquí tuvo una tribulación terrible. El temor lo consumía por dentro y vamos a ver, quisiéramos narrar esta historia. Y dice el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 1. Dice, y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que ellos están en Hazón Tamar, que es en Gadi. Aquí, hermanos, en estos dos versículos podemos ver la situación que enfrentaba el rey. 3 naciones se habían reunido para venir a pelear contra él. Le dan aviso y Josafat lo primero que hace, pues teme por su seguridad, la de su familia, la de su país, de su pueblo. Y entonces vamos a ver cómo él reaccionó. Sigue diciendo el versículo 3. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Nosotros ante el temor muchas veces lo que hacemos es escondernos, huir, no querer saber nada, cerramos la puerta y nos apachurramos. Josafat aquí lo que nos enseña que él humilló su corazón para buscar a Dios. Inmediatamente cuando se dio cuenta que estaba rodeado por esas 3 naciones, humilló su corazón para buscar a Dios. Por causa del tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero note lo que hizo Josafat. Hizo pregonar ayuno en todo Judá y mandó consultar a Jehová. Y Jehová le respondió por medio del profeta y le dijo, quedaos quietos porque no habrá para que vosotros peleéis en la batalla. Es importante el desenlace de esta historia. ¿Por qué? Porque si va conmigo más adelante en los versículos, vaya conmigo hasta el versículo 16 y dice así, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis, dice el verso 17 en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Se me enchina la piel de ver la respuesta de Dios para este rey Josafat y cómo le hace saber que no habrá ni siquiera para que ellos peleen, porque Jehová peleará por ellos. Dice el versículo 18, entonces Josafat se inclinó su rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová, y levantáronse los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, en grande y en alta voz. Verso 20 dice, y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen a Jehová,
en la base de la hermosura y que a la base en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y como comenzaron con el clamor y con la alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Yo no sé a usted, pero a mí se me enchina la piel de ver cómo Dios dio confusión al enemigo, y aquellos que venían a invadir el territorio de Judá terminaron matándose los unos a los otros, y no hubo para que Judá peleara en este caso. Y dice ahí, pues los hijos de Amón, dice el verso 23, pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y como hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí yacían ellos en tierra, muertos, que ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y el pueblo a su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas, entre los cadáveres, así vestidos como preciosos enseres, los cuales tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. ¿No es una bendición de Dios lo que comenzó con un temor inminente? Terminó en una bendición, hermanos, que dice la Escritura que 3 días estuvieron juntando los despojos porque era mucho. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, a toda acción consigue una reacción. Lo importante, hermano, es saber cómo nosotros vamos a reaccionar. Quizás ante el temor podemos escondernos, agachar la mirada, o tenemos la opción de ir y arrodillarnos y clamar a Dios. Es la importante, hermanos, cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias. Timoteo se encontraba apachurrado en su vida espiritual, ya no quería seguir en el ministerio, pero escuchó el sabio consejo de Pablo de avivar ese fuego. En este sábado, hermanos, el consejo es el mismo. Avivemos el fuego para con nuestro Dios. ¿Cómo hacerlo en medio de esta situación de cuarentena? Bueno, pues el padre puede estudiar la Biblia con el hijo, el esposo con la esposa. Canten al Señor, alaben a Dios, pongan la música de adoración, hagan congregación individuales como familias. Es decir, que se relacione el padre y la madre y los hijos como si fuera una iglesia, y tengamos servicios a la hora de la comida, a la hora de la cena. Hagamos, hermanos, algo para avivar ese fuego y no tener nosotros también la misma situación que tenía Timoteo, que se encontraba desanimado, preocupado, y que por poco su fuego se ha apagado, sino ser por el consejo de Pablo. Así es que, hermanos, miren, Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando Israel tuvo temor de Egipto, Dios abrió el mar. Cuando Sedechías tuvo temor de la muerte, Dios le regaló 15 años. Cuando Josafat se vio en emboscada, Dios le dio muchísimos despojos, 3 días tardaron en recogerlos. ¿No cree que puede hacer lo mismo por usted? ¿No cree que puede hacer lo mismo por mí? Lo importante, hermanos, es saber cómo vamos a reaccionar. No nos acostumbremos a estar ociosos en la casa. Alabemos a Dios, cantemos a Dios, oremos a Dios, meditemos en su palabra. Es muy fácil, hermanos, en este tiempo quedarse en casa sin hacer nada y olvidarse de que existe una iglesia, una congregación, que por los motivos y las circunstancias ahorita no se permite, pero tenemos la esperanza de que algún día nos vamos a reunir una vez más todos como iglesia. Así es que el consejo en esta tarde es que avivemos el fuego que hay en nosotros para con nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.